Bueno, en este video veremos un poco respecto a lo que será el marco lógico. No hablaremos tanto de la parte teórica, sino más específicamente de la que sería ya la realización como tal de la matriz. Para esto vamos a iniciar mirando lo que sería el árbol de estructura analítica. Los otros árboles pues no los tocaremos para que el video no se haga muy extenso. El árbol de estructura analítica surge luego de que nosotros tengamos ya una alternativa de solución seleccionada y de esa forma podamos establecer cuáles fueron las acciones ganadoras. En este nuevo árbol, que surgiría de lo que llamábamos árbol resumen, que en árbol resumen hablábamos de el mismo árbol de objetivos, pero simplemente vamos a dejar las acciones que ganaron según la alternativa seleccionada. Recordemos que teníamos muchas más acciones, pero solo dejaríamos las acciones que ganaron. Luego el árbol de estructura analítica se va a mantener muy similar, por lo menos desde el objetivo central hacia arriba. Los medios seguirán siendo medios, pero solamente estarán los medios de la alternativa de solución ganadora. Las acciones se convertirían en lo que llamaríamos componentes y de los componentes nacerán lo que llamaríamos actividades. Estas actividades son nuevas o son una adición al árbol. Estas actividades, ¿de dónde salen? De la EDT. Recordemos que la EDT nos permite desagregar por productos o por fases del proyecto, y de esa misma forma esa desagregación va a generar actividades que son las que colocaremos aquí dentro del árbol de estructura analítica. Este árbol, ¿qué intención tiene? Nos permite alimentar nuestro marco lógico. Entonces, si vamos al marco lógico, vamos a encontrar lo que es resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, supuestos. Aquí en nivel vamos a encontrar o nos va a indicar qué es lo que debemos colocar en nuestro resumen narrativo. Si hablamos de objetivo fin, entonces tenemos que ir a el objetivo que marcamos como fin, inclusive desde el árbol de objetivos tenemos que tenerlo como objetivo fin. En este caso, aumento de la calidad de vida. El objetivo general va a nacer de lo que llamamos objetivo central. Simplemente es copiar y pegar. Y los componentes, pues de nuevo serán los que salieron de nuestro árbol de estructura analítica. En este caso, por ejemplo, yo les coloco los medios, pero simplemente es de referencia. Aquí en componentes vamos a colocar específicamente lo que llamamos componentes, en este caso talleres. Tendríamos que hacer para este caso particular 3 componentes. Solamente coloco 2, pero es para el ejemplo. En realidad tendrían que colocarse los 3 componentes. Y aquí en nivel de componentes la idea es poder medir en lógica de resultado. En lógica de resultado, ¿por qué? Porque queremos saber si hemos completado la meta que nos estamos proponiendo respecto a nuestro componente. En este caso particular estamos hablando de talleres de sensibilización. Nos comprometimos a hacer 10 talleres. Por eso medimos la cantidad de talleres realizados sobre los talleres programados. Pero ya vamos a los indicadores. Ya cuando llegamos a la actividad, tomamos son las actividades como tal que tenemos de nuestro árbol. Este árbol tiene que ser mucho más extenso. Les recomiendo de pronto, si no cabe, dependiendo del diseño que tengan, que quiten esta parte que no es tan importante. De pronto sería dejar solo el objetivo fin y eliminar los fines de primer y segundo nivel para que pues haya más espacios, más una cuestión de forma, y que las actividades pues quepan muchas más por cada uno de nuestros componentes. Entonces, bueno, de nuevo, este de talleres tendrá que dividirse en varias actividades que nos permitirán darle cumplimiento a estos talleres. Por ejemplo, aquí teníamos la actividad, decíamos que la primera actividad es convocatoria y difusión de talleres, que es la que tenemos acá. Esta actividad no la coloqué dentro del árbol, pero la idea es que ustedes en ese árbol de estructura analítica lo tengan aquí como 1.2 y ahí pues quedar la actividad 2. Ahora lo estoy colocando al revés, pero pues obviamente eso debe haber nacido inicialmente en el árbol, no como tal en la matriz. Entonces, así es como lo tenemos. Se colocarían las actividades correspondientes a cada uno de los componentes.
y cada una tendrá su código. En este caso, si pasamos a la actividad 2, que sería capacitar, estaría en el componente 2, pues las actividades tendrán que iniciar en 2.1, 2.2, 2.3 y así sucesivamente. Esto más que todo es para darle un orden que se supone está desde la EDT y que luego cuando estemos ya ejecutando el proyecto podamos inclusive pues ya estar hablando de un diccionario de la EDT y bueno, otras cosas que no son de este tema particularmente. Bueno, ya teniendo claro cómo vamos a colocar el resumen narrativo, tenemos que establecer el tema de indicadores. Entonces, los indicadores, pues como eso los vimos en otra clase, nos permitirían medir si hubo cumplimiento en el proyecto, pero dependiendo de digamos que las partes que tiene nuestra matriz, el indicador tendrá un enfoque más de largo plazo o de corto plazo. Si hablamos de indicadores, por ejemplo, vamos mejor de abajo hacia arriba, de las actividades, pues simplemente queremos ver indicadores que nos permitan medir eficacia e indicadores que nos permitan medir eficiencia. Esto con la intención de poder evaluar nuestro proyecto casi que durante la ejecución del proyecto, porque queremos ver si estamos logrando avanzar en nuestro proyecto. Si logramos cumplir con este indicador de todas las actividades, se supone que ya estamos dándole cumplimiento a nuestro proyecto, porque si logramos todo esto, finalmente la sensibilización, evaluación y todo esto, lograremos cumplir con nuestro componente, que son los 10 talleres. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Siempre en las actividades se deben medir tanto un indicador de eficacia como uno de eficiencia. En vida real se espera que sean más indicadores, pueden haber más indicadores. Sin embargo, pues para este caso académico, lo importante es que sea al menos uno de eficacia y uno de eficiencia. Luego, ya en los componentes tendremos los indicadores como tal del cumplimiento propiamente de los componentes que van a estar relacionados de alguna forma con nuestro entregable como proyecto. Ahora, luego de esto vamos a medir el objetivo general. Entonces, hasta aquí estamos hablando del corto plazo, que es el cumplimiento de nuestro proyecto. Se entregó lo que se propuso. En este punto ya estamos llegando a medir si hubo un resultado como tal, o cambio más bien, de lo que habíamos llamado originalmente la línea base o magnitud del problema. Entonces, en este caso, pues queremos ver qué tan productivo está el suelo después de nuestro proyecto, productivo en el sentido agroindustrial. Entonces, aquí nos estamos proponiendo un 20% más de uso productivo del suelo y pues por eso se mide de esta forma. Y finalmente, cuando hablamos aquí de los objetivos fin, ya estamos hablando de indicadores de impacto de largo plazo. Entonces por eso estamos hablando de cosas más amplias, cosas que de pronto el proyecto no va a poder por sí mismo lograr, como el aumento de la calidad de vida, pero que va a aportar un poquito junto con otros proyectos que también puedan aportarle a este aumento de la calidad de vida. Entonces, ¿hasta dónde seríamos responsables en el proyecto? Nosotros somos responsables hasta aquí, que es lo que entregamos. Pero se supone que si nuestro proyecto quedó bien hecho, la formulación fue correcta, yo debería, con mi ejecución de proyecto, debería poder cumplir con el indicador, la meta que tenemos acá del objetivo general. Este pues no es obligatorio, por lo mismo. Ahora, a veces se coloca supuestos, a veces no, pero los supuestos en este caso particular digamos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque realmente por más supuestos que coloquemos, se depende de más factores que son otros proyectos y son otras situaciones que no estén afectando la calidad de vida más de lo que estamos nosotros mejorándola por este lado. Entonces, por eso el supuesto aquí, por lo general, no se coloca. Bueno, con eso explicaríamos los indicadores, que pues tenemos los indicadores de avance como está acá. Este es un indicador que está enfocado más que todo como para poder medirnos qué tanto cambió este mismo porcentaje de uso del suelo. Por acá tenemos indicadores más enfocados al resultado, inclusive a eficacia.
y por acá tendríamos de eficacia y de eficiencia. No nos centraremos mucho en indicadores porque pues no hace parte de esta parte del curso. En los medios de verificación lo que queremos colocar es si de dónde voy a obtener la información para hacer la medición de estos indicadores. En este caso pues está el índice del DANE del SB de calidad de vida. Por aquí tenemos los informes de las secretarías que son responsables de esta información. Por acá los registros fotográficos y asistencias a talleres, pues para poder medir si los talleres se realizaron, lo mismo con las capacitaciones. Y ya aquí digamos que empiezan las fuentes de verificación en las actividades a ser un poco más específicas, porque digamos que si estamos hablando de las personas a las que se les invitó, pues la forma de medirlos pues con el registro de las llamadas, correos, whatsapps, dependiendo de la forma en la que nosotros nos acercamos a esas personas para poderlas invitar a los talleres. En cuanto a la parte de eficiencia, entonces costo total de la estrategia de difusión sobre el número de personas contactadas, el mismo registro nos sirve. Ahora, eso no significa que siempre será así. Puede que para uno necesitemos un registro y para la otra otro registro. Entonces, en este caso, pues lo que haríamos simplemente es separarlo para especificar cuáles son las fuentes de verificación para el indicador de eficacia y cuáles son las fuentes de verificación para el indicador de eficiencia. Muy bien, entonces ya tendríamos explicado lo que son los medios de verificación y ahora vamos con los supuestos. Los supuestos lo que nos dicen es que es una situación que tiene que darse para que yo logre cumplir con mi proyecto. En el caso de la actividad estamos diciendo que las personas finalmente sí responden. No importa si es positivo o negativamente, se espera que respondan a las llamadas para poderle dar, pues tener registro de llamada y por lo mismo poder medir tanto eficacia como eficiencia. En cuanto a los componentes, entonces asumimos que la gente asiste, bien sea a las capacitaciones o a los talleres. ¿Cómo logré este supuesto? Pues porque estas personas de acá me contestaron. Y finalmente, ya llegando al objetivo general, decimos que estas asociaciones que surgieron después de la capacitarlas, instruir a las personas, a los medianos, pequeños, medianos y grandes productores, se generaron asociaciones y esas asociaciones se espera se mantengan activas por lo menos 6 meses para que realmente tenga un efecto sobre la productividad en las hectáreas que estábamos viendo en este municipio. Entonces, de nuevo, este supuesto simplemente es para poder identificar cuáles son las características que tendrá o las situaciones que deben darse para que mi proyecto funcione. ¿Listo? Entonces, esto sería cómo diligenciar la matriz. Fíjense la importancia que tiene para ya la planificación del proyecto, que es lo de los estudios del proyecto, manual de funciones, organización, ingeniería del proyecto y bueno, los otros puntos que tienen que ver con los estudios. Todo eso se requiere tener muy claro el marco lógico para ello. Y pues también nos sirve para que cuando en el futuro querramos evaluar qué pasó con este proyecto, podamos evaluarlo en el corto plazo, que sería tanto utilidades como componentes, en el mediano plazo, que sería el objetivo general, y en el largo plazo, que sería el objetivo fin. Pero recordemos que este objetivo fin, o evaluarlo desde el objetivo fin, pues no tendría mucho sentido, porque finalmente sería algo que de nuevo no controlamos. Ahora, ¿qué debe tener el marco lógico en el mismo sentido de la lógica? ¿Sí? Es que debe tener una lógica horizontal y una lógica vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reviso de manera horizontal, tiene que tener sentido. Mi supuesto tiene que tener sentido respecto a mi medio de verificación, mis indicadores, mis metas y mi resumen narrativo. Entonces, si las asociaciones formadas permanecen activas al menos 6 meses, ¿eso tiene sentido con los informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural? Claro, porque yo tengo estas activas, pues harán parte del informe que entreguen estas secretarías. Este medio de verificación, que son los informes, me van a permitir a mí medir cuántas hectáreas están en este momento siendo productivas en términos agroindustriales, sí o no. Entonces aquí se podría decir que sí. Ahora, si yo hago este cálculo, ¿puedo medir mi meta, que es el aumento en un 20%? Claro que puedo hacerlo.
Sin embargo, aquí me tocaría de pronto compararlo con el del 2025 para yo poder tener una base de comparación similar a un indicador como el que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues solamente estamos midiendo la productividad, pero si queremos medir el aumento como tal, tendríamos que hacer un indicador adicional que sería de variación como el que tenemos aquí, que tanto cambiamos de un año al otro. Y finalmente, si nuestra meta tiene alguna relación con nuestro resumen narrativo, y pues decíamos que aumentó en un 20% el uso productivo, pues eso es lo que estamos diciendo. Esperábamos en el objetivo aumentar el porcentaje de suelo con vocación agroindustrial productiva en Yondo. Y ese sería el análisis de lógica horizontal. En el vertical, entonces tenemos que verlo desde actividades hacia arriba. Mis actividades, entonces hacer la convocatoria, la difusión, evaluar el interés de formar asociaciones y demás actividades, me permiten lograr hacer los talleres de sensibilización. Sí, lo tengo bien. Ahora, si hacer talleres de sensibilización y capacitar respecto a la vocación agroindustrial del municipio me permite aumentar el porcentaje de vocación agroindustrial productiva en el municipio, se esperaría que sí. Entonces, si de abajo hacia arriba tiene sentido, tiene coherencia, vamos bien con nuestro marco lógico. Y ya, en términos generales, esto sería. Simplemente es cuestión de manejar con cuidado la información, traerla del árbol de estructura analítica y ya de resto pues simplemente es construirlo de manera lógica tanto horizontal como vertical.